Hola, ¿qué tal? Ya estamos listos para empezar nuestro tema de interés en el día de hoy. Como bien lo habíamos conversado la semana pasada, luego de la entrevista con Noelis, que fue además excelente, muy buenos comentarios, y la semana anterior a Noelis cuando conversábamos con Ramón. Hoy vamos a conversar, y voy a aprovechar de pasar a saludarlos, hoy vamos a conversar sobre la comunicación, un lenguaje de vida. Una de las experiencias que tengo como formador, como coach y especialista en procesos de comunicación, siempre me había preguntado el por qué nunca entendía, el por qué nunca sabía cuando la otra persona me daba o yo lograba lo que era mi meta comunicacional. Este tipo de situación en la comunicación siempre me generaba alguna inquietud. Inquietud desde el punto de vista que yo decía, nunca tengo suerte. Eso era la etiqueta que yo siempre me ponía. Nunca tengo suerte. ¿Por qué no sé comunicar? Y fíjense que la eficacia de nuestros mensajes se construyen desde lo motivado que podemos estar, bien sea con nosotros mismos, lo motivado que nosotros podemos estar con nuestra familia, lo motivado o la actitud positiva que nosotros debemos tener con nuestro entorno y principalmente con nosotros mismos. Esas son las intenciones del por qué yo siempre digo que la comunicación es un lenguaje de vida, porque realmente tengo que aprender. Tengo que aprender de la eficacia de nuestros entornos, tengo que aprender de la eficacia de mí mismo, tengo que aprender de construir y aprender a motivarme con actitud positiva para lograr la comunicación que yo deseo. Ya hemos abierto esta oportunidad, tenemos este espacio llamado En una hora con J. Ramos Consultor. Ustedes podrán preguntar, lo hacemos interactivo, lo hacemos de manera que ustedes puedan lograr también aclarar cualquier duda, cualquier expectativa. Muchas veces creemos, gracias por estarse conectando allí, muchas veces creemos y decimos, es que yo comunico muy bien. Realmente la comunicación que yo siempre he aplicado, la he aprovechado al máximo, pero sabemos que en el proceso de comunicación y sobre todo en el lenguaje de vida, tenemos que aprovechar mucho los beneficios, ¿no? Tanto de verbalizar como gestual o corporal. Es una de las cosas que yo siempre le digo a las personas que acompaño en el proceso de coaching, a las personas que acompaño en procesos de mentoría, bien sea a título de emprendimiento, a título profesional o empresarial. La comunicación hoy en día tiene un rol muy importante en la sociedad, en el mundo. Debemos aprender a través ahora más cuando tenemos en este sentido la oportunidad o el boom, como bien se le está denominando últimamente a la tecnología. Hoy en día todo lo hacemos a través de la tecnología, damos clases a través de la tecnología, a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales que nos están invitando diferentes empresas. También estamos comunicando a través de redes sociales, a través del WhatsApp, a través de correos electrónicos, de una comunicación que a veces creemos que es offline y no genera feedback inmediato. Pues sí, una conversación una vez que es de manera offline, que es escrita y que empezamos nosotros a responderle a la persona, ya pasa a ser una comunicación online, porque genera un feedback a la retroalimentación de lo que está esperando tú como emisor o la otra persona como receptor. Así que muy pendiente del proceso de comunicación, porque hoy en día la comunicación es nuestro ABC. ¿Y por qué digo nuestro ABC? Porque en el proceso de la comunicación nosotros tenemos que tener algo muy efectivo. Hoy en día la gente se está trabajando, dice el gran José Ramos, hermanazo, Dios lo bendiga, saludos. El Calatayud, luego Alex, tengo pendiente contigo la propuesta, luego te contaré, es que perdí mucha información del ordenador, pero bueno, no es detalle para hacer este inciso acá, ofrezco disculpas.
Una de las cosas, o el ABC realmente del proceso de la comunicación, siempre tiene que ser algo concreto, algo conciso y efectivo. ¿Por qué nosotros decimos efectivo? Porque siempre debemos respetar el espacio, el tiempo de la otra persona. Y a esto debemos sumarle la creatividad, ¿vale? No la improvisación. Debemos tener en cuenta que en un proceso de comunicación la creatividad se hace indispensable, la improvisación no se hace indispensable, porque es allí donde perdemos el link del asunto, donde tenemos luego un quiebre en ese proceso de comunicación que deja de ser efectivo, afectivo y además no tiene ninguna meta comunicacional. Allí cuando yo hablo de procesos de comunicación debo considerar siempre que la improvisación, si es planificada, es mejor. O como dice el refrán, la mejor improvisación es la que se planifica. Así dicen muchos autores y realmente estoy aprovechando de saludar. Así dicen muchos autores y realmente lo compro porque en verdad debemos planificar siempre lo que vayamos a decir. Todo proceso de comunicación tiene que tener una planificación. Ustedes no pueden o no debemos, no es que no pueden, fíjense los errores que a veces cometemos, no pueden y debemos evitar en el proceso de comunicación un lenguaje de vida, evitar ese no, porque realmente hay otras opciones para hacerlo más positivo y de manera fresca, directa, concisa y creativa para la otra persona. Es un contexto, ¿vale? Donde nosotros hablamos de una comunicación positiva, que es lo que hoy debe prevalecer. A esto lo llamamos comunicación positiva porque es cierto que tenemos un bombardeo de información. Tenemos una situación en la que hoy lo escribía, de hecho, y se lo leo textualmente, que las buenas noticias no levantan titulares. Eso lo escribía de una formación que tuve hoy y me llamó muchísimo la atención porque es cierto. ¿Cuántas veces, cuántos de vosotros allí habéis o contáis las buenas noticias de las que habláis a diario? A ver, ¿cuántos de vosotros? Wish a love of hola. ¿Cuántos de vosotros? Cuéntenme. Vamos a hacer una interacción, que hoy vamos a estar conversando sobre lo importante, ¿no? De tener una actitud positiva, que además es fundamental en estos tiempos que corren y no tan solo por mantener equipos o por mantenernos informados, motivados, en la casa, con nuestra pareja, sino también para construir una comunicación eficaz. ¿Estáis allí? Vale, entonces, como no queréis conversar, debéis tomar en consideración que hoy en día lo que debe predominar en tu proceso de comunicación son las noticias positivas. Por eso es el ejercicio que yo siempre digo y les mantengo, que debemos mantener nosotros en un proceso de comunicación, que las malas noticias, las irregulares, los quiebres, la etiqueta o el concepto que ustedes quieran darle a esto, debe ser guardado en el corazón. Las malas noticias en el corazón y las buenas noticias en la mente. ¿Por qué? Porque siempre en la mente, en el momento de ocio, en el momento de tiempo de relax, en el tiempo libre, siempre nos hace la jugada de traernos lo que mantenemos allí archivado para luego recordárnoslos y nosotros, por supuesto, bajar autoestima, tener una actitud más negativa, tener una actitud desafiante, tener una actitud o una comunicación agresiva. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de la eficacia, cuando nosotros hablamos de un proceso de comunicación, hablamos de construir, ¿vale? Nosotros construimos, bien sea para nuestros hijos, bien sea para nuestro equipo de trabajo, bien sea para nuestra pareja. Dice Jorge Rodríguez, rara vez encontramos noticias positivas en cualquier medio de comunicación y es apabullante. Así es, Jorge. ¿Por qué? Porque lo decía esta mañana Salva, creo que tuviste en la formación, y decía que la buena noticia, y yo como periodista, siempre que llegaba a la redacción, al canal de televisión, a la radio, a la prensa, donde estuviese trabajando en ese momento como periodista, siempre los titulares nos decían, ¿con qué noticias vienes hoy? Oye, 50 muertos en la autovía, se fugaron tantos presos. Entonces, claro, mientras más impactante fuera la noticia negativa, eso era lo que llamaba la atención para abrir el noticiario. Fíjense ustedes lo difícil y que yo además en ese momento no lo entendía. Luego que voy a la formación de mi proceso de PNL, de
comunicación y el proceso de coaching, entendí muchísimas cosas. Dice Coach Marbella, excelente. Comunicación es positiva y establecer relaciones humanas constructivas y sanas. Es lo que debemos hacer. Yo creo que eso debe ser nuestro planteamiento diario, ¿no? Mantener siempre una escucha activa. Eso es una de las cosas que yo siempre he dicho ante las pinceladas sobre los cimientos que se están levantando en cuanto a proyecto, en cuanto a diálogos profesionales, en cuanto a diálogos familiares. Si nosotros no trabajamos de manera asertiva la comunicación, no vamos a lograr esa meta comunicacional. Fíjense que dice R. Calatayud, dice, los medios de comunicación no están creados con ese fin. El amarillismo es lo que llama la atención. Esas son percepciones, fíjense ustedes la mirada que ustedes dan, al igual que yo lo refería al inicio de esta conexión en directo con ustedes, y es cierto, pero otra de las cosas y que aspectos importantes que deben mantenerse clave y que deben definir en una actitud positiva, porque para generar una buena meta comunicacional debemos tener una actitud positiva. Fíjense que otra de las cosas que llama mucho la atención es que debemos aprender a dar un feedback positivo, ¿vale? Cuando nosotros generamos, le voy a pedir un momento, por favor. Esto es lo que pasa en los directos. Cuando nosotros generamos y tenemos un proceso de comunicación, evitamos o nos olvidamos siempre de dar feedback positivo. Siempre estamos en esa comunicación o en ese proceso de comunicación interno. No es así, no estoy de acuerdo, pero ¿por qué? Porque siempre queremos dar y que se lleven nuestro juicio, nuestra opinión, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Hay que respetar también. Hay que escuchar, por eso es importante la escucha activa, porque hay que respetar la opinión de la otra persona. La otra persona también tiene derecho, tú tienes derecho a comunicar, independientemente, porque recuerden, y siempre lo digo en las formaciones y con las entrevistas que hago, la percepción tuya es tu realidad, mi percepción es mi realidad. Quizá este vaso de agua que yo acabo de tomar, o este vaso con agua, como queráis decirle, para mí está buenísimo, pero para uno de ustedes quizás no está bueno. Y es tu percepción y yo la respeto. Entonces debemos cuidar muchísimo el feedback. El feedback tiene que ser positivo, independientemente que tenga detalles, independientemente que tenga quiebres, por no llamarlo bueno o malo, por no llamarlo errores, porque muchas veces no somos nosotros para dar juicios. Siempre tenemos que dar un feedback positivo, porque lo que se quiere es tener una buena meta comunicacional. Siguiendo este escenario, hay que vislumbrar siempre de optimista. Es que la gente dice, pero ¿cómo mantengo yo el optimismo cuando la realidad de mi país es otra? Tú lo has dicho, la realidad de tu país, no la realidad de tu mundo. Y en esa realidad tú tienes que aprender o tienes que ver cómo tú mismo creas tus oportunidades, cómo tú mismo creas o tú misma creas las comunicaciones en las que deseas persuadir, comunicar, conmover, convencer. Tenemos que estar siempre claros, porque una de las cosas fundamentales, dice Calatayud, recuerdo perfectamente cuando en el canal de televisión donde trabajamos juntos los colegas, Lala Romero, María Párraga, ¿lo recuerdas? Sí, claro, es que mi profesión antes era trabajar, sigo siendo de título periodista, pero era trabajar en los medios de comunicación. Luego conversamos, Calatayud. Una de las cosas que quiero mantener y otra informarles es que cuando nosotros vamos a tener un proceso de confianza, como tengo yo las muletillas. ¿Por qué? Porque no estoy cerrando la boca. Fíjense lo que está sucediendo. Estoy hablando y me estoy dando cuenta de algunos detalles. Cuidemos eso. Las muletillas se producen porque no cerramos la boca. Debemos tomar aire para que esas muletillas no se produzcan. Dice Ángel Briceño, los titulares de las noticias son siempre amarillistas, exagerados para llamar la atención, y son muy escasas las noticias positivas. Así es, entonces como tú eres un impulsador de comunicación, de noticias,
Tú puedes generar eso que estás viendo en los medios de comunicación. Transforma esa noticia, transforma esa información en algo positivo. Eso es lo que debemos construir. Por eso que el tema que hoy tocamos se llama la comunicación, un lenguaje de vida, ¿vale? Vamos a seguir porque otra de las cosas, y que había dejado aparte, es que la comunicación se entrena. Ustedes dirán, ¿se entrena? Sí. Por eso es que existimos diferentes coaches, diferentes expertos, diferentes profesores, como ustedes quieran llamarlo, entrenadores, porque la comunicación se entrena. Primero, tengo que trabajar bien los elementos principales de la comunicación, que es la oratoria, la articulación, el ritmo, la entonación, la respiración, la pausa, los silencios, el léxico, más no las palabras rebuscadas, ¿vale? Léxico no significa palabras rebuscadas. ¿Por qué? Porque yo tengo que adaptarme al entorno, al contexto en el que estoy para saber de qué manera y cómo debo hablar. Porque si a mí me llega un jurista a hablarme de procesos legales, ¿cuál van a creer ustedes que va a ser mi feedback? Puede ser muy positivo, pero positivo en el sentido de decirle, me encanta tu exposición, está estupenda, la veo impecable, pero me gustaría que me la explicaras de manera más fácil, para yo poder trasladar, para yo poder ser ente multiplicador de esta información. Ahí está. No le estoy diciendo, no me gusta, no sirve, no genera nada, lo que has hecho, no, ¿por qué? Si esa persona también puede tener el mismo lenguaje al que yo quiero escuchar. Simplemente estoy abriendo un proceso de comunicación. Quería hacer ese punto de información porque es muy importante cuando hablamos de léxico y que las personas hablan, se toman esta pincelada o ítems de léxico a palabras rebuscadas. Quien habla con palabras rebuscadas no es el que habla mejor, no es el letrado, no. El que habla con palabras rebuscadas simplemente buscará otra intención con su meta comunicacional. Eso es lo que puede estar sucediendo. Entonces, le volví a repetir que las características principales tienen que ser articulación. ¿Por qué articulación? Y siempre lo repito. Porque debemos utilizar todos los órganos de la cara, ¿vale? Lengua, diente, labio, garganta. ¿Por qué? Vuelvo a decir, ¿para qué? Mejor dicho, en vez de tanto por qué, ¿para qué? Porque la lengua me da sonidos linguales. La L, es un sonido lingual. La D es un sonido dental, diente. Adversidad. Vean ustedes, es un sonido. La G y la J son sonidos guturales que se producen en garganta. Lo importante de la comunicación es eso, que tú tengas un entrenamiento y un manejo. Cuando lo haces práctico, ya se vuelve un hábito y es parte de tu comunicación. Entonces, vamos a manejar los procesos que son principales: articulación, vocalización, pronunciación. El matiz es la palabra que tú quieres que la persona se quede. Por ejemplo, a mí no me gusta hacer, no voy a decir, hay una publicidad que yo hacía muchísimo, no la puedo decir ahora por protección de datos y todo lo que pueda estar ocurriendo, pero si yo quiero decir, voy a escoger un texto acá, que dice, si antes no entiendes, recuerda, no puedo decir recuerda, no. Entonces, respiro. Si antes no entiendes, recuerda que después no lo consigues. ¿Han entendido? O sea, que si yo no entiendo lo que estoy haciendo, después no voy a reprochar el por qué no estoy consiguiendo lo que quiero. Tengo que entender, tengo que practicar, tengo que saber qué voy a decir. Busquen la manera efectiva de hacerlo. Otra de las características importantes de un proceso de comunicación como el que estamos hablando hoy, comunicación, un lenguaje de vida, es que ustedes fomenten la capacidad resolutiva. Fíjense el caso que les expuse con el abogado, que muchas veces utilizan palabras, términos, definiciones, porque así están en su constitución, en su tipiado, en su entrega de documentos,
como ustedes quieran verlo, pero simplemente le estoy dando una situación resolutiva. No me estoy negando a trabajar una de las situaciones o otras de las situaciones en la que él se pueda complicar más o yo me pueda complicar en el entendimiento de la misma. Hay otra cosa muy importante y es que debemos saber que en el proceso de la comunicación hay que tratar al otro como nos gusta que nos traten a nosotros. Esto llámenlo espejo, llámenlo feedback corporal, llámenlo comunicación no verbal, llámenlo rapport, que no, es una de las comunicaciones excelentes que tenemos para saber cuando la otra persona está conectada con nosotros, que lo explicaré en otro proceso, pero tenemos que tener ese buen trato. Tenemos que tener empatía con la otra persona. Debemos tener empatía para tener una buena escucha, porque muchas de las veces las escuchas se convierten en procesos de comunicación pasivo, agresivo o asertivo, ciertamente. ¿Por qué pasivo? Porque pasivo en el lenguaje de vida, en la comunicación es, sí, tienes razón. Es verdad, así es, como tú lo dices, es verdad, así es, y perdemos todo ese proceso de comunicación. Además, cuando es agresivo, no estoy de acuerdo. No, es que no es así. Lo que tú dices no puede ser. El asertivo es, me parece interesante. Qué buen punto de vista. Creo que debes agregarle, o a ver si le agregamos, ese es el asertivo, el que no genera conflicto, el que tiene una actitud positiva, el que tiene una conducta positiva. En ese sentido es que se está trabajando el proceso de la comunicación. Por eso que muchas veces decimos, es que la otra persona no me escucha, es que la otra persona no me entiende. ¿Y tú has practicado? ¿Tú has considerado el cómo estás practicando? ¿El cómo estás comunicando? ¿El cómo estás refiriéndote a la otra persona? Esas son preguntas que debes hacerte. Y en este sentido, reconocer los logros y aplaudir, por supuesto, las buenas ideas. Si alguien trae a la casa, si alguien trae al trabajo, si alguien trae a la relación una buena idea, hay que aplaudirla, hay que felicitarle, hay que decirle a la otra persona lo valioso que es su aporte. Y eso va a generar un proceso de comunicación excelente, asertivo. Una meta comunicacional donde la retroalimentación va a ser positiva 100%. Entonces vamos a buscar elogiar el buen comportamiento y la buena comunicación de la otra persona para que ese lenguaje de vida sea más efectivo. ¿Cuántos de vosotros, los que estáis allí, ganáis con tener un proceso de comunicación agresiva? ¿Cuántos de vosotros que estáis allí sabéis respirar? Antes de tomar una decisión, antes de generar un proceso de comunicación, vamos a respirar 2 veces. Vamos a pensar 2 veces antes de actuar. Y sabemos por qué, o saben ustedes o vosotros que estáis allí, ¿por qué? Porque a veces el cuerpo grita lo que la boca a veces, muchas veces calla. Somatizamos enfermedades. Nos sentimos mal. Generamos una ruptura afectiva con la otra persona, simplemente por no compartir lo que la otra persona haya dicho o por no compartir o dar nuestro punto de vista de manera positiva con la otra persona. La comunicación no es solamente emisor, canal, receptor. La comunicación es amplia. La comunicación tiene mantener una escucha activa, la comunicación tiene aprender a dar un feedback, la comunicación tiene buscar escenarios óptimos para mantener esa mente abierta. Tenemos que abrir la mente en un proceso de comunicación. No podemos ir solos con el punto de vista nuestro. Tenemos que abrir un proceso de comunicación. Un proceso de comunicación siempre genera buenos resultados. Tenemos que ver el vaso medio lleno. No podemos estar todo el tiempo viendo el vaso lleno. Por favor, fomentemos una capacidad resolutiva. Las capacidades resolutivas son importantísimas. Fíjense que si yo me pongo a escribir y yo digo, wow, voy a reconocer, pero ¿por qué le voy a...? Bueno, voy a reconocer el logro de José Ramos, le voy a aplaudir la idea a José Ramos. Y va a ser efectivo. Efectivo. Háganlo con su equipo de trabajo.
en reuniones que tengan ustedes, háganlo con su pareja, háganlo con sus hijos. Independientemente que sus hijos estén casados, no vivan en casa o vivan en casa como pase. O con la relación laboral, con el jefe. Jefe, quiero reconocerle a usted la gran idea que obtuvo con un proceso de comunicación que tú le vas a dar que sea efectivo. Porque además si el jefe tiene esa buena energía, esa buena actitud, se va a trasladar a tu despacho, se va a trasladar a tu oficina, se va a trasladar a tu equipo. Pero entonces, si un árbol está caído y el otro se cae, entonces, ¿de dónde vamos a tener la sombra? ¿De dónde vamos a recoger el fruto? Y con esto no es que perdemos orgullo, con esto no es que perdemos personalidad, con esto no es que estamos perdiendo nuestra identidad, no. Con esto estamos ganando mucho. Por eso que la comunicación es un lenguaje de vida. Tengámoslo claro. Un proceso de comunicación hoy en día abre puertas. Y si vosotros recordáis, la muralla china, esto data desde hace mucho tiempo. Imperios, emperadores, guerra, discusiones. Hasta que un día a alguien se le ocurrió, fíjense este detalle, entrar por la puerta principal. ¿Y saben ustedes cómo lo hizo? Con todo el grupo de personas que venía. ¿Cómo entró por la puerta principal? A través de la persuasión. Persuadiendo a los porteros que estaban en la muralla china. No son mitos, son realidades. ¿Por qué nosotros no vamos a trabajar ese proceso? Un proceso de comunicación que además lo único que nos pide es una actitud, un comportamiento ante una determinada circunstancia o situación que para mí, José Ramos, no es más que una oportunidad de superación. Una oportunidad. Ojalá alguien, disculpa José Ramos, ¿cómo podemos trabajar la expresión facial, el body y el body lenguaje cuando no queremos ser tan transparentes? Y a veces nos parece una buena cualidad. Interesantísimo. Me encanta ese punto de vista. Fíjate lo que me dice Jorge Rodríguez. Él dice que, ¿cómo podemos, Jorge? Y no pida disculpas. Estamos aquí todos involucrados de manera que podemos hacer más activo este live. Interesantísima tu pregunta. Y él dice que cómo podemos trabajar la expresión facial. Sí, hay quienes son. Fíjense que dentro de la PNL nosotros trabajamos mucho lo que son los tipos de lenguaje. El icónico, la persona que es muy visual, el expresivo, kinestésico, que le gusta tocar y manifestar a través de los lenguajes. Y también tenemos el lenguaje, el verbal, ¿vale? La persona que habla y habla y habla. En estos tres puntos de vista que son clasificados los tipos de lenguaje, nosotros consideramos que siempre debemos mantener una mirada, ¿vale? Una mirada fija con una expresión acorde a la situación. Como se sienta tu cuerpo, vas a manifestar tu mirada. Pero es que no me miro, no es que no te vas a mirar, pero sí te vas a sentir. Entonces, a lo que te invito es que te centres en la comunicación, en la conversación que tengas en el momento, y como sientas tu cuerpo, vas a manifestar tu cara. Me imagino que a veces dirás, soporto. Todas esas expresiones que además generan lo que yo decía, y hago aquí un inciso como punto de información, lo que yo llamaba rapport, ¿vale? Jorge, el rapport es, por ejemplo, si yo estoy contigo negociando, cuando te vea en los próximos días que hagamos nuestra reunión, si yo te veo a ti negociando y estamos los dos de manera muy amena y yo quiero saber si estoy o no persuadiendo a través de mi comunicación, comunicando y conectando contigo, yo puedo hacer esto. Y si a los 5 minutos tú haces esto o haces esto, yo digo, listo, ya Jorge está conectado. Es un medidor, ¿vale? Yo puedo así medir cómo va nuestro proceso de comunicación. Por eso es importante el rapport. Nosotros lo llamamos rapport y así se llama científicamente conocido. Y el tema de los gestos es muy, muy importante. Allí es donde una de las cosas que además me llama mucho la atención, la sonrisa. La sonrisa siempre, mientras el mensaje lo vamos percibiendo positivamente y estamos sonriendo, pues tenemos un rostro relajado,
vamos a ganar más de lo que estamos consiguiendo, porque la sonrisa abre puertas, la sonrisa conecta, la sonrisa es alegría, empatía. Con la sonrisa podemos lograr, y lo digo yo con mucha certeza, que yo a través de la sonrisa he logrado lo que a veces ni yo mismo he creído, porque bueno, no somos perfectos, a veces voy a reuniones o a veces tengo reuniones, bien sea online, que a veces creemos, eso es otra de las cosas, y perdonen que vaya saltando, pero es que se me ocurren ideas y quiero regalárselas hoy todas a ustedes, que a veces creemos que por ser online no comunicamos, perdón. Las redes sociales, cuando ustedes las utilicen, ya voy, Journey, me encanta también tu comentario, dice la mirada oído, no poder contener la mirada a los ojos del otro. Ok, cuando no puedas contener la mirada, busca el tercer ojo, ¿vale? Esto se los regalo a todos ustedes. Busquen el tercer ojo aquí, ¿vale? Entonces, miren a los ojos y busquen aquí. Miren a los ojos y busquen aquí. Y asientan. Cuando asientan, tienen la facilidad de que puedan pestañear más. Eso es una manera de no tener tanta inseguridad en un momento de comunicación, en un momento de entrevista. Les decía que no hay ningún mensaje que no se pueda dar con una sonrisa. Eso es efectivo porque es una manera en la que nosotros sabemos que vamos a conseguir muchos más. Y por supuesto, Jorge, con el rapport. Con el rapport vas a lograr muchísimo. Hay otra de las cosas que nosotros tenemos que considerar para una comunicación. Y fíjense que yo a veces digo, bueno, no voy a comunicar, les estoy hablando del tema del online. No voy a comunicar, bueno, esto es online. ¿Qué pasa? Que estamos conectados, es verdad. Pero cuando no me involucro, fíjense ahora mismo cómo estoy con ustedes. Yo estoy conectado, pero estoy comunicando. Porque si yo no comunicara, vosotros que estáis del otro lado, no me preguntaras, no me saludaras, si yo no me comunicara. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las redes sociales? Que como el artista publica foto en traje de baño, yo también lo voy a publicar. ¿Cuál es tu intención de publicar en traje de baño? Que si mi amigo tiene 20.000 seguidores y publica siempre platos de comida y se ve chic, y se ve pijo, y se ve guay, y se ve bien, yo también lo voy a hacer. ¿Cuál es tu meta comunicacional de escribir o plantearte un post en las redes sociales? Las redes sociales, lo que está pasando muchísimo, que la estamos utilizando como red para ligar. Las redes sociales las estamos usando para soltar ego, soltar informaciones, relax, como cualquier cosa. Pero vamos a darle una intención a la red social. ¿Qué queremos publicar en Facebook? ¿Qué queremos publicar en Twitter? ¿Qué queremos publicar en Instagram? ¿Qué queremos publicar en las diferentes redes sociales? ¿Para qué? Para que yo también pueda ir aprendiendo y practicando la manera de cómo comunico. Porque como escribo, hablo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque una fotografía, a veces, por eso dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Y tú puedes publicar una fotografía y escribir el mejor de tus textos, pero si no hay una coherencia entre una cosa y la otra, disociada, desintegrada, y no hay una meta comunicacional. Dice Journey, la postura, el cómo estoy sentado también comunica, por supuesto. Te vas a ver, mira, yo de hecho lo apunté hoy, lo apunté creo que por aquí y me llama la atención, lo voy a buscar aquí. Me llama un cliente y me dice, fíjense que lo tenía a mano, me llama un cliente y me dice hoy, oye, me estoy cansando mucho con esto del online porque estoy teniendo muchas reuniones. Entonces yo le digo, vale, recuerda que la postura que tú emites es un mensaje que influye en la forma que tú estás transmitiendo la información. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, y esto es un lema, yo creo que es una ventaja competitiva que yo siempre se la regalo a vosotros. Ustedes, por ejemplo, recuerden, la palabra comunica y el cuerpo transmite y vende.
Fíjense, la palabra comunica y el cuerpo transmite y vende. Nosotros no cuidamos la postura corporal. Nosotros, bueno, sí, ajá, señor, no. Porque ese desinterés es una falta de respeto para tu interlocutor. Ese desgano es un quiebre en tu proceso de comunicación. Entonces, lo más fácil para mí va a ser decir, es que el otro no me prestó atención, es que el otro no tuvo interés en mi producto, es que el otro, claro, es más fácil siempre hablar del otro, siempre es lo más fácil, pero recordemos que una caída así de hombro, una bajada de mirada así, un mensaje con la cara de frente y brazos abiertos, llega más rápido. Fíjense esto. Que yo les diga, hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Cuéntenme, bienvenidos a este espacio. Fíjense que les estoy abriendo, ¿vale? Ahora les digo, ¿cómo están? ¿Qué hacen allí? Bienvenido. Los estaba esperando. Hola. ¿Con cuál se quedan? ¿Con la primera o la segunda opción? A ver, ¿con cuál opción se quedan? Bueno, ya lo escribirán. Pero lo que quiero decirles, ¿vale? Es que siempre tienen que tener coherencia. Lenguaje, cuerpo y emoción. Lenguaje, cuerpo y emoción. La emoción no puede ser más alta que el mensaje o el lenguaje. Cuerpo alineado con lo que estoy diciendo. La primera dice agencia ya crea. Así es, la primera siempre. ¿Por qué? Y gracias por la participación. Primero, porque esto me significa, me refiere a abrir transparencia. Este soy yo. Transparente, bienvenido, me estoy mostrando, fíjense. En cambio, si estoy así, aquí estoy en inseguridad, en que no conozco bien, en que tengo mucho miedo, en que tengo mucho tal, ¿vale? Así. La no es la perezosa, por supuesto, Jorge, es que no podemos tener, es que tenemos que cuidar muchísimo, y gracias por ese apoyo, por ese comentario, Jorge, tenemos que cuidar muchísimo la orientación de nuestro cuerpo. La orientación de nuestro cuerpo define mucho el mensaje que estamos emitiendo. Dice la señora Chepita Rojas, con la primera más emocionado, da confianza para interactuar. Por supuesto que yo tengo que buscar siempre interactuar. Claro que no me voy a exacerbar, no me voy a ir a un 100% para comunicar en una reunión de negocios. Es como que yo use lenguaje corporales agresivos, por ejemplo, apuntar con el dedo, invadir el espacio del otro. Por ejemplo, si yo hago esto, yo estoy invadiendo el espacio vuestro. En cambio, si yo estoy aquí, fíjense, erguido, relajado, no estoy ni con postureo ni nada, estoy buscando la manera de comunicar y conectar y de no invadir su espacio, de respetar el espacio vuestro. Fíjense que yo siempre estoy haciendo es esto, yo no hago esto, ¿vale? Porque esto es señalar, esto es culpar. Y es que la comunicación no es que sea esto un juicio, es que en el proceso de comunicación no verbal así se define. Y nosotros tenemos que orientarnos siempre a la persona que estamos comunicando y provocar un feedback, provocar que la otra persona se sienta escuchada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miro a los ojos, no me voy a parar, miro a los ojos perfectamente. Entonces, si yo veo que estoy mirando a los ojos y la persona me pone nerviosa, o yo me pongo nervioso, o la persona se pone nerviosa, viceversa, yo bajo la mirada y empiezo a mirarle aquí, ¿vale? Hoy estoy centrado en la conversación, centrado en el objetivo. Señores, no se extiendan en un proceso de negociación. Sabemos que la comunicación es las relaciones laborales, las relaciones de pareja, las relaciones comerciales, cualquier tipo de relación. Comunicación, negociación. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces perdemos esa meta comunicacional porque hablamos de más, nos extendemos y no dejamos hablar a la otra persona. Además, no apuntamos. Justo hoy me decía un cliente, me decía, pero ¿por qué tú siempre escribes y siempre tienes notas y siempre? Le digo, porque más vale estar prevenido que lamentado. Entonces, a mí me gusta prevenir mucho y tener siempre lo que voy a decir. Buscar siempre lo que va a ser. ¿Por qué? Porque yo no quiero luego salirme de un esquema, yo no quiero irrespetar
a lo que fue citada la reunión, a lo que fue citado el encuentro, el trabajo o el proceso de comunicación, saliéndome por otras vías. Y allí es donde yo los invito a ustedes. Siempre que vayan, tienen que tener un esquema de comunicación y saber escuchar. Eviten las bifurcaciones. ¿Cuáles son las bifurcaciones? Que a veces decimos, wow, pero qué dispersa esta persona. Porque para hacer juicios somos los number one. Tenemos que evitar la comunicación interna con la comunicación externa. ¿Cómo es la comunicación interna? Que yo estoy conversando con ustedes y de repente yo puedo estar pensando, tengo que mandarle el ejercicio a este cliente, tengo que mandarle este presupuesto, tengo que leerme el libro de Marshall Rosen de comunicación no violenta, tengo que hablar. No, yo estoy con mi consciente y mi inconsciente dedicado a ustedes, únicamente a ustedes. Se me desubica un momento, se me traslada el pensamiento, vuelvo otra vez. Con la nota escribo como para ubicarme y ser flexible. Además, ser flexible con la otra persona, de poder y saber escucharle. Porque cuando la otra persona nos habla, nos está entregando toda la información. Toda la información. Y no nos damos cuenta. Bien sea en formaciones, bien sea en clientes que tienen necesidad. Es que no le entendí, es que no me supo decir. No, tenemos que siempre pensar en lo que voy a decir, pero por supuesto porque aprendí a escuchar. En ese sentido es que tengo que buscar siempre llegar o manejar mi proceso de comunicación. Porque yo digo, bueno, tengo la expectativa de que todo va a salir bien. No, todo va a salir mal. Señores, tenemos que saber que donde vamos a comunicar, tenemos que llevar siempre la expectativa positiva de que lo vamos a lograr, de que lo vamos a convencer, de que lo vamos a conmover y de que lo vamos a persuadir. Eso tenemos que tenerlo, pero en el ADN, en nuestro CPU, en nuestra memoria, anclado. Porque además vas preparada, además vas preparado. En un proceso siempre de negociación, siempre tienes que ir preparado. En un proceso de comunicación tienes que tener argumento. Por eso que se habla en la literatura, siempre se dice la dialéctica. Señor, la dialéctica es la argumentación de lo que yo digo. Porque sería irresponsable que yo conversara con cada uno de ustedes acá y luego yo no tuviese argumento. Yo estuviese hablando de que la articulación es la manera de escuchar, de que la vocalización es la manera de gesticular. No, tenemos que tener argumento de lo que voy a decir. Y si no lo tengo, no pasa nada. Me da tiempo a prepararme. Es que José, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Qué es otra cosa? ¿Qué es otra cosa? Otra cosa es que tienes que organizarte. Tienes que buscar la manera de organizarte. Me voy a dedicar 2 horas todos los días a estudiar mis productos o mis servicios. Me voy a dedicar un día a practicar los procesos de comunicación. Haz tu planning. Mira, ojalá y yo pudiera mostrarles, aquí tengo, una de mis agendas. ¿Vale? Porque tengo 2 agendas. Y no es porque sea desorganizado o no tenga yo la agenda digital. Pero fíjense en mi agenda. Y todos los días, miren, fíjense, 1, 2, 3 cuadernos. Fíjense, 4 cuadernos. Aquí está otro. Fíjense, notas. ¿Por qué? Porque yo cuando me acuerdo de ir a practicar un proceso de comunicación no violenta, yo digo, proceso de comunicación, tengo que aprender, y me quedo así pensando, tengo que aprender a comunicarme de manera sincera, clara, cuidadosa. ¿Y cómo logro esto? Bueno, expresando y escuchando. Ahí quedo. Entonces luego me voy, lo apunto y luego me voy. ¿Cómo hago para tener una buena comunicación no violenta? Y la buena comunicación no violenta la voy a obtener con esto, con esto y con esto. Porque además que hoy en día estamos muy susceptibles. Por eso que decidí traer este tema, la comunicación, un lenguaje de vida. Y otra de las cosas que están sucediendo hoy, que debemos tener mucho cuidado, hay gente o somos personas que a veces no nos damos cuenta, es el egocentrismo.
el yo. O lo usamos por egocentrismo, enaltecer lo que otros no nos reconocen, o nos vamos al victimismo. Señores, el es que y el pero es victimismo. Pero es que nadie me escucha, pero es que no me entienden, pero... O yo. Es que yo, mira, señor, va a monopolizar un proceso de comunicación. Entonces, únicamente el tema va a ser yo. ¿Cuál es el tema? ¿De qué quiero conversar? Hoy voy a conversar con Jorge, hoy voy a conversar con la señora Chepa, hoy voy a conversar no pienso en lo que voy a decir, solamente voy a escuchar en lo que me quieren decir. Así está. Entonces, como yo sé que tengo ese egocentrismo, no voy a hablar, simplemente voy a escuchar y para finalizar daré un resumen de 2, 3 líneas, 4 o 5 párrafos de lo que yo quiera. Y ya está. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, José, eliminar el egocentrismo, que además el egocentrismo, aprendamos esto, las personas que utilizamos, me voy a incluir, aunque yo lo he trabajado, ya no lo hago, antes lo hacía mucho, monopoliza un proceso de comunicación. El egocentrismo monopoliza un proceso de comunicación. Entonces ya no es un proceso de comunicación de feedback o ya no es una comunicación abierta, de mente abierta. No, es un monólogo. Eso se llama monólogo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Ninguno. Nos dice la señora Chepita, J. Ramos, con mi hija Lucía organizado y profesional. Me emociona de ustedes ver y aprender de ustedes. Muchas gracias. De verdad que sí, cuando hay personas que siempre nos están escuchando y que además trabajamos en este tipo de procesos o de formaciones. Hay algo muy interesante que yo le digo a mis coaches. Coaches son los clientes que yo tengo en el coaching. Vale. Cuando digo coach en el coaching empresarial, que trabajo para pulir las empresas, trabajo todo lo que es el proceso de comunicación, liderazgo, en el proceso de formación de comunicación asertiva, no violenta, el proceso de comunicación empresarial, que además es muy interesante en evitar, ¿no?, la comunicación negativa y trabajar más hacia la positiva para que los objetivos a corto o mediano plazo se logren, porque muchas veces el proceso de comunicación interna, el cliente interno, no maneja, no tiene las estrategias para llegar a ese cliente externo, que muchas veces lo vemos como el problema, porque no compra, porque no consume, pero tenemos que ver o manejar cuál es la situación del cliente interno. Dice, he estado en 2 talleres contigo, pero es la primera vez online. Mejías, bueno, así es, Mejías, que bueno, y seguirás. Todos los miércoles estamos acá en Instagram Live. Les decía que hay manera en la que nosotros, PAC Manuel Maracaibo, hola, hay manera en la que nosotros tenemos que también aprender, cuando digo, y en este caso lo que les refería con clientes o con coaches, ¿no?, que son mis clientes. Nosotros cuando trabajamos con público, ahí ahora mismo no se está generando, porque ahora el cliente tiene más atención, que es otra de las cosas que nosotros teníamos. Fíjense que me vienen ocurriendo ideas y se las estoy organizando para regalárselas. Hay personas que hablaban o decían siempre, es que el cliente tiene la atención. Es que no, el cliente tiene la razón, decían. Es que el cliente tiene la razón. Señores, el cliente puede estar pagando cualquier cantidad de dinero, moneda, como ustedes lo deseen llamar, pero el cliente no siempre tiene la razón. El cliente lo que pide es atención. Entonces, claro, como hay un lenguaje agresivo, ese lenguaje se conecta con la otra persona que se hace agresiva o se hace pasiva y el cliente no tiene la atención. El cliente lo único que está buscando es un proceso de comunicación asertiva, que me atiendas, que me des atención. El cliente no pide otra cosa sino esa. Entonces, eso debemos manejarlo con mucho cuidado, porque además, otra de las cosas, y siempre lo decía, hay una empresa de hamburguesas acá en Málaga, España, que yo trabajé con ellos en una formación de coaching y sobre todo un proceso de comunicación para el personal. Y siempre veía era que tienen que levantar al comensal, ese era el chip que tenían metido, que traían desde Madrid. Y yo les decía a ellos, ok, ¿cuál es la prisa?
de que levantes el comensal. Porque si el comensal tú no le provocas, si el comensal tú no le creas la necesidad, no es por la prisa de que venga otro comensal, es porque tú no le estás generando la expectativa ni la necesidad que consuma en el local, porque tienes un chip metido de rapidez, de prisa, y a veces pensamos que comunicamos bien, porque comunicamos rápido. Señor, comunicar rápido implica perder el proceso de comunicación, perder el objetivo comunicacional. Es tomarse un tiempo. Si tú me llamas para una reunión o tú te vas a sentar como mamá, como papá, como pareja conmigo a conversar, es porque tienes tiempo. No tengas prisa para un proceso de comunicación. O trabaja el proceso de comunicación de manera corta y directa, concisa y precisa, y de esa manera tú vas a poder llegar al otro, porque antes de hablar yo debo pensar y no contestar sin saber. Simplemente es que tomarme mi tiempo es lo que me va a dar el resultado, y ese resultado no lo voy a tener con una prisa. Entonces, otra de las cosas que también tenemos que tener, por eso es que el tema es interesantísimo. Cuando hablamos de comunicación, señores, la comunicación es amplia, es interesante. No hay, mire, algo tan bello que tener un buen proceso de comunicación para con nosotros mismos. ¿Cuántos de vosotros, los que estáis allí, habláis con vosotros mismos? Hola Tony, buenas noches. ¿Cuántos de vosotros allí habláis con vosotros mismos? ¿Agradecéis a vuestro cuerpo? ¿Agradecéis y todo lo que habéis hecho en el día revisáis? ¿Cuántos de vosotros analizáis cómo te habéis comunicado en el día con tu pareja, con tu jefe, con tu esposa, con tus hijos, con tu compañero de trabajo, con el que iba al lado en el autobús? ¿Cuántos de vosotros? Tenéis que aprender a comunicar primero con vosotros y luego comunicáis con el resto. Hay que tener mucha coherencia, muchísima coherencia, pero una coherencia de estar presente, una coherencia de estar en la realidad. Nos conseguimos muchísimas personas que van a hacer yoga, que van al centro, al zen, y es una manera que el cuerpo también comunica. Pero en la esquina pasó un chico con estos monopatines que están ahora de moda, lo insulté. Pero ya va, ¿tú no vienes de hacer yoga? ¿Tú no vienes de estar en zen? ¿Tú no vienes de que ahora vas a trabajar un proceso de comunicación de bienestar? ¿Tú no vienes de un lenguaje positivo? Y esa agresividad que te salió es que porque no conozco mi cuerpo. Porque las reacciones es la demostración de mi cuerpo, de la educación y el entrenamiento que yo le doy a mi cuerpo. Pero no solamente a mi cuerpo. Señores, a esta que nos domina. A nosotros nos domina la mente. Nos enfermamos por la mente. La autoestima baja, bajan todas las emociones. Entonces, eso lo tenemos que trabajar. Eso tenemos que saber manejar para que no cometamos las incoherencias que a veces vemos en los demás. Es que yo hago yoga, es que yo hago mindfulness. Sí, está muy bien, te felicito. Pero se te acaba de atravesar alguien en la calle y casi le tiras el coche para arrollarle. ¿Qué estás haciendo? Entonces, allí es donde nosotros decimos, wow, la comunicación es verdad, es un lenguaje de vida. La comunicación es, la palabra comunica, el cuerpo transmite y vende, pero con una escucha activa. Y lo otro que quiero recomendarles, quiero decirles, porque ya nos queda poco tiempo, problema de conexión, ¿vale? Esto es lo que pasa en los directos. Y lo otro que quiero comentarles es que cuando hablen con alguien, o cuando hablen con dos personas, por favor llámenle por su nombre. Y si les acaban de conocer, apunten sus nombres. ¿Vale? José, presta atención lo que te voy a decir. Es interesantísimo cuando la persona escucha su nombre. En cualquier reunión, en cualquier llamado, en cualquier conversación. Es muy importante. Y ya van a ver ustedes que esa persona va a captar mejor la atención. Muchísima mejor va a captar la atención. Entonces, yo los invito a ustedes a que entrenen su proceso de comunicación, porque creo que las claves de la comunicación eficaz y la clave de la comunicación positiva, consciente o inconsciente, porque muchas veces dice, es que lo dije inconscientemente, wow, ¿cómo? ¿Cuál sería, Dios? No, es practicarlo, es ponerte frente al espejo, es
tú misma, tú mismo, en el baño, en la ducha, en el salón, donde tú desees, teniendo en cuenta los elementos principales de lo que nosotros queremos y a donde nosotros queremos comunicar y cómo queremos o deseamos comunicar. En ese sentido, siempre van a tener muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver. De verdad que se los garantizo. Entonces, ¿cuál es mi regalo? ¡Wow! Muchísimos regalos hoy. Escucha activa. ¿Vale? Aprender a dar un feedback positivo, vislumbrar escenarios optimistas, mantener una mente abierta, ¿vale? Vamos a respetar a la otra persona, fomentar la capacidad resolutiva, vamos a sacarnos el no de la boca, el pero y el quizás, vamos a sacarlo de la boca. Vamos a ver el vaso medio lleno, no lo llenemos siempre, vamos a reconocer los logros, vamos a aplaudir las buenas ideas, por muy pequeñas, por muy medianas, por muy grandes, vamos a aplaudirlas, que eso aumenta el autoestima, la energía positiva, la actitud positiva, vamos a elogiar los comportamientos, vamos a compartir siempre una sonrisa, que es el mejor proceso de comunicación que todos tenemos, ¿vale? Ese es mi regalo para todos ustedes. Muchas gracias por estar nuevamente allí conectados. Ha sido un placer. Sabéis que si deseáis más información, escribirme al privado y luego os daré mi número de móvil, mi correo electrónico, como bien decíais. Pero una de las cosas que quiero hoy lograr y para irme tranquilo es que sepáis que cuando te veas en una conversación, cuando te ubiques en una conversación, los logros van a ser 100%. Pero lo considero y lo ratifico. Así que muchas gracias por estar hoy en nuestro tema de conversación, la comunicación, un lenguaje de vida. Que tengáis todos lo mejor de lo que vayáis a hacer, el resultado, no la solución, el resultado de lo que buscáis. Muchas gracias.